Para enfrentar el peor estiaje de los últimos 61 años y con la finalidad de manejar de forma responsable el control del sistema eléctrico, el Gobierno Nacional decidió iniciar el mantenimiento programado del sistema de transmisión y distribución de energía con la suspensión del servicio en horas de la noche y madrugada. Presidente Daniel Noboa decretó toque de queda durante los días de apagón programado. Sin embargo, la medida solo aplica para los territorios donde está vigente el estado de excepción. De su parte, la policía ya montó un operativo para custodiar la seguridad a escala nacional. Bancadas legislativas anticipan posturas a favor de respaldar la propuesta presidencial de reformar parcialmente el artículo 5 de la Constitución. Consideran que debe estar normada con claridad para que no existan excesos ni violaciones legales en el caso de que se concrete la ubicación de bases militares extranjeras en nuestro territorio. En lo internacional, en Estados Unidos, un estudiante de 11 años fue arrestado tras acusarlo de planear un tiroteo masivo en su escuela. Según las autoridades, el niño había elaborado una lista de nombres y objetivos, aunque luego dijo que se trataba de una broma. Y en los deportes, arrancaron las emociones de la Champions y varios resultados sorpresivos dejó la primera jornada del torneo. El Juventus logró triunfar en el primer cotejo ante el PSV y el Liverpool se impuso 3-1 ante el Milan y el Real Madrid derrotó por el mismo marcador al Stuttgart. Martes 17 de septiembre del 2024, amigos, buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Como siempre, los invitamos para que nos sigan también a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es en el Diario Pública FM y a través de todas nuestras redes sociales. Bienvenidos nuevamente. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos en esta noche acá en el Noticiero Estelar. Recuerden que en cualquier momento en sus pantallas ya tienen a su disposición el código QR, el cual los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos. Energía Eléctrica Ecuador. Para enfrentar el peor estiaje de los últimos 61 años y con la finalidad de manejar de forma responsable el control del sistema eléctrico, el Gobierno Nacional decidió iniciar el mantenimiento programado del sistema de transmisión y distribución de energía con la suspensión del servicio en horas de la noche y madrugada. Veamos. El Gobierno Nacional anunció la suspensión del servicio eléctrico nocturno por 4 días en todo el Ecuador para manejar de forma responsable el sistema eléctrico del país debido al peor estiaje registrado en los últimos 61 años. Por eso, a partir del lunes 23 de septiembre, el servicio eléctrico será suspendido en todo el país desde las 22 horas hasta las 6 horas del día siguiente. Esta medida se aplicará los días lunes, martes, miércoles y jueves de la siguiente semana. Estos cortes de luz se suman al anuncio del próximo mantenimiento programado que será desde las 22 horas de este miércoles 18 hasta las 6 horas del jueves 19 de septiembre. En ese tiempo se realizará mantenimiento del sistema de transmisión y redes de distribución eléctrica. Con esta medida también se anunció que se implementará el teletrabajo en el sector público los jueves y viernes de esta y la próxima semana. El gobierno señaló que la suspensión de energía se ha programado en un horario nocturno para minimizar el impacto en las actividades productivas y laborales del país. Esta decisión responde a la necesidad de manejar de manera responsable el sistema eléctrico del país, que atraviesa una situación crítica debido a la escasez de agua que afecta a las plantas hidroeléctricas. Rommel Garzón, Noticias 7. Y el presidente Daniel Noboa decretó toque de queda durante los días de apagones programados. Sin embargo, la medida solo aplica en los territorios donde está vigente el estado de excepción. De su parte, la policía ya montó un operativo para custodiar la seguridad a escala nacional. El tema de la seguridad durante los apagones programados es de importancia para el gobierno. Por ello, el presidente Daniel Noboa emitió el decreto 392, donde dispone el toque de queda desde las 10 de la noche del miércoles 18 de septiembre hasta las 6 de la mañana del jueves 19 de septiembre, solo en territorios donde está vigente el estado de excepción. Estos son todos los cantones y parroquias de las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez en la provincia de La Suay.
Desde la Policía Nacional ya se montó un mega operativo para custodiar la seguridad. La Policía Nacional contará con aproximadamente 46.000 servidores policiales de los 3 ejes, preventivo, investigativo e inteligencia, que estarán desplegados y cumpliendo su misión constitucional en todo el territorio nacional. Los grupos de control estarán conformados por un patrullero y 4 motorizados, quienes se encargarán de hacer cumplir el toque de queda. Estos patrullajes en convoy, que lo vamos a hacer patrullero y motocicletas, se van a encargar precisamente de hacer ingresar a sus domicilios a toda la ciudadanía que se encuentre fuera de ellos. Excepcionalmente, obviamente, habrá el tema hospitalario, tema de atención al hospital, las ambulancias, bomberos. Además del bloque de seguridad desplegará operativos especiales en subzonas donde se ha detectado un mayor índice delictivo. El Distrito Metropolitano de Guayaquil, la subzona Los Ríos, la subzona Manabí, la subzona El Oro, en ese orden de prelación. Los operativos a escala nacional iniciarán el miércoles 18 de septiembre. Edison Saavedra, Noticias 7. Y personal de las Fuerzas Armadas ya custodian las operaciones de centrales hidroeléctricas. Para ello, los uniformados tendrán conocimientos de electricidad durante jornadas de entrenamiento. Además, vigilarán y resguardarán estos espacios para garantizar que se cumpla el procedimiento correspondiente. Esta planificación articulada e interinstitucional entre las carteras de Energía, Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas está dirigida a 50 militares por el lapso de 21 días, que se llevarán a cabo dentro de la hidroeléctrica Mazar, ubicada entre las provincias de La Suay y Cañar, y de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, ubicada entre las provincias de Napo y Sucumbíos. Es por eso que a partir de este momento el equipo que está hecho cargo de la operación y también el personal que mantiene la seguridad de las centrales hidroeléctricas, en especial de Mazar, están a la disposición y disponibilidad de SELEC, del Ministerio de Energía y Minas, señor ministro, para poder cumplir con esta nueva tarea, nuevo rol y, como siempre, las Fuerzas Armadas comprometidas con el desarrollo y la seguridad del país. Continuamos con la información. La Corporación Eléctrica del Ecuador, en un comunicado oficial, anunció que a través de su unidad de negocio Hidrotoapi suscribió un acta de acuerdo parcial con la empresa rusa Yamash para la conclusión de la construcción del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. Con la suscripción de este acuerdo, los trabajos de montaje electromecánico continuarán y se acelerarán los valores restantes, en este caso, para que la central Ayuriquín de 204 megawatts, en este caso, tenga pues un funcionamiento en el menor tiempo posible. De esta manera, todo el complejo hidroeléctrico Toachi-Pilatón de 250 megavatios entrará totalmente en operación. Uso eficiente, ahorro y beneficios. A propósito de la situación energética, desde el sector industrial se espera su colaboración en la emergencia mediante la autogeneración eléctrica, con la intención de disminuir la demanda de consumo. Al menos 300 megavatios se producirán mediante el encendido voluntario de las empresas, según explicaron analistas en Noticias 7. Para enfrentar la dureza de este inédito estiaje, a los ciudadanos se les exhorta a ahorrar energía desconectando electrodomésticos, apagando luces o disminuyendo el uso de artefactos electrónicos. Mientras que al sector industrial, desde el gobierno, se les propuso el encendido voluntario. Significa que si alguien tiene un generador por encima de los 100 kilovatios para allá, puede encenderlo desde ya, no esperar los apagones, y que no solicite energía de la red. 100 kilovatios equivale a generar energía para 2 o 3 manzanas. Este encendido voluntario industrial dicen que contribuye ante la situación energética al permitir que se baje la demanda o el consumo de estas empresas y obviamente eso ayuda al sistema general. La medida de autogeneración eléctrica ya se empezó a aplicar, incluso antes de que comiencen los racionamientos programados de luz. Desde el jueves pasado que se solicitó, se habla de cerca de 300 megavatios que fueron conectados. La idea es que el encendido voluntario se mantenga durante estos meses de sequía. Para ello, el gobierno otorgará una compensación.
a la salida del generador va a estar instalado un medidor y obviamente eso va a marcar lo que genera o autogeneran las empresas a través de su generador, y esos valores van a ser acreditados en la siguiente planilla de consumo de energía eléctrica. Sin embargo, no solo es cuestión de prender el generador. Los industriales deben acudir a las empresas eléctricas de sus ciudades para registrarse y así acceder a la compensación. ¿Qué ganaría el país? Que las grandes industrias ya no soliciten energía de la red, sino de su propio generador. ¿Qué ganaría la industria? Bueno, que me vendan la electricidad al mismo precio, ya no CENEL, sino con mi compra de combustible. Fomentando el uso de generadores eléctricos, desde el Ejecutivo esperan que el consumo en estos meses cruciales se reduzca considerablemente antes de que la cota de los embalses siga cayendo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y les contamos que el gobierno dispuso que las entidades públicas encargadas de los servicios básicos como salud, seguridad, terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales, organismos que pertenezcan al Sistema Nacional de Inteligencia y otros sectores estratégicos, así como la atención de emergencias y riesgos, deberán garantizar la prestación del servicio público con total normalidad. Veamos. El Servicio Integrado de Seguridad ECO 911 garantizará la atención y coordinación de todas las llamadas de emergencia durante la suspensión del servicio eléctrico, que se ha programado desde las 20 horas del miércoles 18 de septiembre hasta las 6 de la mañana del jueves 19 de septiembre. En sus 16 centros a nivel nacional, puesto que cuenta con un sistema de respaldo de energía que trabajará de manera ininterrumpida en coordinación con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT. Se mantendrá también el funcionamiento del sistema troncalizado de radiocomunicaciones para la coordinación de situaciones de emergencia reportadas por la ciudadanía. En transporte, el Metro de Quito trabajará normalmente desde las 5:30 hasta las 20 horas, cuando saldrán los últimos trenes desde las estaciones de Labrador y Quitumbe. Por su parte, Trolebús, la Ecovía y las rutas alimentadoras el miércoles iniciarán operaciones a las 5:30 de la mañana hasta las 20 horas. Las troncales y 21 horas los alimentadores. Y el jueves el inicio de operación será a las 6 de la mañana y el cierre de las troncales a las 22 horas y el cierre de operación de las alimentadoras a las 22:30. Los aeropuertos, por su parte, mantendrán operaciones con normalidad, al igual que los diferentes terminales terrestres, donde se reforzarán las seguridades. El Ministerio de Trabajo señaló por su parte que las entidades públicas encargadas de los servicios básicos, salud, seguridad, terminales aéreos, terminales terrestres, marítimos, fluviales, organismos que pertenezcan al Sistema Nacional de Inteligencia y otros sectores estratégicos, así como la atención de emergencias y riesgos, deberán garantizar la prestación de servicio público con total normalidad. Farmacias de turno atenderán también de forma normal y el registro civil atenderá normalmente en ventanillas físicas y la agencia virtual. Para la provisión de agua en Quito se realizarán mantenimientos programados por la sequía en varios sectores, mientras que en Guayaquil se recomienda realizar abastecimiento previo. Para las clases nocturnas se dispuso el término de las actividades a las 20 horas. La telefonía móvil activará un plan de contingencia, pero podría haber interferencias. El sector privado acatará con criterio discrecional lo dispuesto por la Presidencia de la República del Ecuador, respetando los derechos laborales y procurando mantener las actividades que, por su naturaleza y necesidad social, no pueden paralizarse o suspenderse. Se recomienda mantenerse informado por los canales oficiales. Romer Garzón, Noticias 7. El Ministerio de Educación toma acciones para garantizar el acceso a la educación durante los días de apagones programados y para ello se tomarán varias medidas. Los estudiantes de la jornada matutina iniciarán clases una hora después del horario habitual, mientras que el horario de salida será normal. También los estudiantes de la jornada vespertina se mantendrán en sus horarios normales, mientras que los estudiantes de la jornada nocturna saldrán de clases a las 8 de la noche. Esta disposición aplica desde el miércoles 18 de septiembre para la jornada nocturna y jueves 19 de septiembre para todas las modalidades. Y además, frente a la suspensión programada de electricidad, el Ministerio de Telecomunicaciones solicitó a Arcotel que supervise y regule los planes de contingencia de los prestadores, en este caso de servicios de telecomunicaciones, es decir, operadoras telefónicas, con la finalidad de mantener la operatividad de las redes e infraestructura de telecomunicaciones y evitar que se suspenda el servicio. Arcotel también estará encargada de realizar el monitoreo, en este caso respectivo, para velar que se cumplan con estas disposiciones.
Atención, el Ministerio de Ambiente y Agua rechaza que se suspenda la distribución de líquido vital en la ciudad de Guayaquil, programado para este jueves 19 de septiembre. Según la Constitución, los gobiernos autónomos descentralizados son los encargados de abastecer de agua a la ciudadanía. Con este comunicado, la empresa Interagua, encargada de la distribución de líquido vital en Guayaquil, informó que el jueves 19 de septiembre no habrá distribución de agua y sugiere a la ciudadanía abastecerse. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y Agua rechazan estas medidas que se han tomado en el puerto principal. El municipio de Guayaquil, por favor, no mienta. No puede desabastecer el agua a la ciudad, una de las más importantes, a causa de un corte de energía. No es verdad. Ustedes tienen que garantizar el acceso al agua potable. Según el artículo 264 de la Constitución, los municipios son los encargados de la distribución de agua, pero el Ministerio de Ambiente es el encargado de controlar este recurso vital y su regulación se da a través de la Agencia de Control del Agua, que podrá emitir sanciones si es necesario. Nosotros podemos abrir procesos administrativos, hacer sanciones al respecto. No podemos cortar el flujo ni la actividad de agua potable, porque obviamente eso es un líquido vital, pero sí podemos irnos en contra de los municipios y aplicar el peso de la ley, no solamente eso, sino las sanciones económicas del caso. Esta cartera de Estado ya solicitó a los 221 cantones del país para que se garantice la normal distribución y, según la ministra Inés Manzano, los GATS deben tomar acciones preventivas. Todos los municipios saben que tienen que tener por lo menos un generador eléctrico para que puedan abastecer uno o dos o varios o los que tengan la necesidad de poner. Aseguran que estarán vigilantes de las acciones municipales. Edison Saavedra, Noticias 7. Regresamos con más información y tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de presentar una propuesta de reforma parcial para eliminar la prohibición de las bases extranjeras en el Ecuador, en la siguiente nota conoceremos los tiempos y pasos que debe cumplir hasta llegar a un eventual referéndum. Veamos. Guerra contra el terrorismo. La Corte Constitucional tendrá 20 días para pronunciarse sobre la reforma parcial que propone el presidente Noboa para el retorno de las bases militares extranjeras al país. En ese plazo, el juez a cargo de la causa emitirá 2 dictámenes. ¿Procede o no procede hacer este cambio de la Constitución por esta vía? Y luego tendrá que dar ya un dictamen de contenido. Si es favorable, la reforma parcial llegará a la Asamblea Nacional para que se conforme una comisión ocasional que elaborará un informe que será analizado por el Pleno en 2 debates. Entre cada uno de ellos habrá un máximo de 3 meses para que finalmente el Pleno de la Asamblea tome una decisión. Puede aprobar la propuesta, puede aprobarla con alguna modificación o puede también negarla. Por eso el mensaje que le hizo el presidente a los parlamentarios en su video para anunciar que debería volver a operar la base de Manta. Es momento de la Asamblea Nacional, de una vez por todas, decidir de qué lado de la historia está. Como ustedes ven, entonces, probablemente el debate en la Asamblea Nacional, más que técnico, será político. Claro. Y sin duda alguna ya sabemos qué agrupación política pues, se va a oponer a esta propuesta. Pero con 70 votos, el legislativo podría aprobar la reforma parcial, que en ese caso iría en 45 días a las urnas para un referéndum en el que la última palabra sea de los ecuatorianos. Por ello hay que calcular los plazos para pronosticar si la pregunta se alcanzaría a incluir en las elecciones de febrero del 2025. Unos 4 meses y medio a 5 meses que este tema estará en discusión en la Asamblea Nacional. Yo calculo que esa aprobación se estará dando más o menos en febrero del próximo año. Es decir, si recién en febrero la Asamblea avala la reforma parcial en una eventual segunda vuelta presidencial de abril del próximo año, los electores posiblemente sean consultados si desean que las bases extranjeras estén autorizadas en el Ecuador. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bancadas legislativas anticipan posturas a favor de respaldar la propuesta presidencial de reformar parcialmente el artículo 5 de la Constitución. Consideran que debe estar normada con claridad la disposición constitucional para que no existan excesos ni violaciones legales en el caso de que se concrete la ubicación de bases militares extranjeras en nuestro territorio.
En la mayoría de bancadas legislativas hay el criterio de dejar a un lado el concepto de irrespeto a la soberanía por el de ayuda es ayuda, sea de donde sea. Lucía Pozo, parlamentaria independiente, piensa que ya es momento de cortar los tentáculos del narcotráfico y crimen organizado. Creo que todas las ideas que sumen para defender al suelo patrio, a nuestras fronteras, puertos, aeropuertos, siempre son positivas. El legislador social cristiano por Manabí, Carlos Vera, cree que su bloque no le dará la espalda a la iniciativa presidencial de reformar parcialmente el artículo 5 de la Constitución. Plantea que de concretarse el cambio constitucional, la norma debe quedar sumamente clara para evitar excesos y violaciones a leyes nacionales por parte de fuerzas militares foráneas que puedan llegar a instalarse en territorio nacional. Que guardan relación a la territorialidad y sobre todo esa base tiene que ajustarse de alguna u otra manera, aun siendo extranjera, a las normas ecuatorianas. El oficialismo deja en claro que es momento de alejarse de los dogmas y ser prácticos. Javier Jurado, asambleísta de ADN, considera que la Asamblea debe darle una respuesta positiva a lo que desea la población ecuatoriana. Podemos hablar de control de espacio aéreo. Ecuador es un país incipiente, tenemos muy pocas avionetas, nos pueden contribuir con avionetas, por ejemplo, para hacer control de espacio aéreo. La bancada de Construye también apoya la propuesta gubernamental. Ana Galarza, una de sus legisladoras, dijo que de concretarse el referéndum ratificatorio, el gobierno debería incluir otros temas para que la ciudadanía se pronuncie. Esto con la finalidad de que sea un paso más en este combate en contra de las mafias. La bancada de la Revolución Ciudadana se opone a esta reforma parcial constitucional. Ricardo Ulcuango cree que una base militar extranjera no tendrá el efecto esperado. En Colombia, ¿cuántos años están las bases militares? En Colombia, ¿produce o no la cocaína? Por los plazos establecidos en la ley, este tema no se resolverá en la Asamblea a corto plazo. Javier Ceballos, Noticias 7. Y el Gobierno Nacional inició la rehabilitación de la vía E15 que conecta las provincias de Manabí y Santa Elena. El primer tramo en el que se trabajará será la entrada a la ciudad de Manta. El presidente de la República destacó que la obra tiene una inversión total de cerca de 20 millones de dólares. Serán 140 kilómetros los que el Gobierno Nacional rehabilitará entre las provincias de Manta y Santa Elena. Según lo anunciaron las autoridades, será en 3 tramos. El primero en la entrada a Puerto Cayo, el siguiente en Puerto Cayo San Mateo y el último en San Mateo Manta. Los trabajos terminarán en mayo del 2025, favoreciendo a más de 2 millones de personas que circulan por estas carreteras. De acuerdo al presidente Daniel Noboa, estas obras son parte de un plan de mejoras a escala nacional. Es un plan que no solo contempla más y mejores infraestructuras, sino también mejoras en educación, salud y seguridad. La inversión total de la rehabilitación vial será de 20 millones de dólares. El jefe de Estado mencionó que cada ingreso que alcanza el país debe ser invertido en los ciudadanos. Cada dólar que entra al Estado debe ser un dólar bien administrado, puesto en los ecuatorianos. Y aunque suene obvio, esto no pasaba antes. Es impactante ver lo que se robaron, lo que escondieron y lo que negociaron, a cuestas de nuestro progreso. Mientras que el ministro Roberto Luque señaló que continúan los trabajos en aquellas obras que por años estuvieron suspendidas. Todas las obras que estén avanzadas, destrábalas y sácalas. Así estamos sacando el municipio de Puerto Viejo. La vía Manta-Rocafuerte también está destrabada. Ayer estuvimos en Santa Elena destrabando el paso lateral de Salinas, que está por culminarse. Todas esas obras que se van a inaugurar en este gobierno por disposición del presidente Noboa. El presidente de la República durante los 10 meses de gestión ha visitado la provincia de Manabí por 18 ocasiones para tratar temas de seguridad y ejecución de obras relacionadas a salud, vialidad, agua potable y apoyo al sector productivo. Sofía Vintimilla, Noticias 7. El denominado Frente Parlamentario de Lucha contra el Tráfico Ilegal de Combustibles informó que siguen desprendiéndose más novedades del caso que se investiga y en el cual estaría involucrado el círculo familiar del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Según la parlamentaria Lucía Jaramillo, hay otras gasolineras y empresas vinculadas a colaboradores del alcalde porteño en este supuesto ilícito. Me refiero a la estación de servicio Carchi, que registró un incremento de ventas de más de 300.000 galones de combustible entre el 2022 y 2023. Y también tenemos a Churute, de la empresa Terminal Naviero Petrolero, que también está involucrada en el caso Triple
con un incremento de ventas de 600.000 galones de combustible en ese periodo de tiempo. Pero vamos más allá, porque aquí, además de las investigaciones que han realizado las autoridades competentes, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, debe aclararle al país la participación de su mano derecha y coidiario del movimiento Reto, el concejal Raúl Chávez, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, muy cercanos, sobre una de las empresas, otra de las empresas vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denominada Corpalubri. Y este miércoles la Comisión de Fiscalización definirá si procede o no el juicio político a Pablo Arosemena, exministro de Finanzas del gobierno de Guillermo Lasso. La legisladora proponente, en este caso de la interpelación, Inés Alarcón, dijo contar con las firmas de respaldo necesarias para retomar este juicio. Esta mesa legislativa sesionará a primera hora este miércoles. El objetivo es dar trámite a la solicitud de juicio político a Pablo Arosemena, exministro de Economía del gobierno de Guillermo Lasso, quien es señalado por incumplimiento de funciones. Para esta interpelación también hubo en su momento retiro de firmas de respaldo de ciertos legisladores. Ahora, ¿eso será un impedimento para que se decida reactivar este juicio? Ramiro Vela, integrante de la comisión, cree que no. Tenemos un vacío, porque ni la norma permite el retiro de firmas, porque es ilegal, ni la norma permite incrementar firmas. Pero si lo uno lo están haciendo ya en varios juicios políticos, ¿por qué lo otro no? Inés Alarcón, proponente de este juicio, dijo que cuenta con las firmas de apoyo si en la comisión argumentan que el retiro inicial de rúbricas es causal para el archivo de esta fiscalización a la ex autoridad cuyo trabajo en el manejo económico del país dejó un nefasto antecedente para la gestión del actual gobierno. Pero de Arosemena no, porque las firmas están listas para ser ingresadas cuando las solicite la comisión. Acuérdese que a finales de diciembre no teníamos para pagar sueldos, no había cómo pagar maestros, policía, médicos, no había cómo pagar a los GATS. Luego este gobierno tuvo que solucionar, no teníamos dinero tampoco para pagar la energía. De iniciarse con este juicio, todo el proceso podría tomar alrededor de un mes. Si la comisión lo archiva, la siguiente interpelación será a Andrea Montalvo, ex titular de la Cenecit. Javier Ceballos, Noticias 7. El juez Fernando Muñoz dio paso a la apelación presentada por los consejeros de participación, Augusto Verduga, Yadira Saltos, y los suplentes Eduardo Franco Loor y Belka Párraga, quienes fueron destituidos en primera instancia por el mismo juez el pasado 3 de septiembre. Ellos fueron acusados de infracción electoral muy grave por hacer campaña auspiciados por el correísmo, cuya sentencia fue la destitución y el pago de 60 salarios básicos unificados. Con esta resolución, ahora el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral decidirá su futuro. $10.6 millones entregó el gobierno al cantón Jipijapa para la reconstrucción, en este caso de redes de agua potable y saneamiento, beneficiando a cerca de 47.000 familias de la provincia de Manabí. Además, se realizarán capacitaciones para enfrentar la desnutrición crónica infantil. La llegada de la construcción de las redes de agua potable y saneamiento en el cantón Jipijapa, según las autoridades locales, mejorará la calidad de vida de al menos 47.000 familias. Datos oficiales establecen que en esa zona de Manabí, el 74% de la población tenía servicio de agua potable solo una vez por semana. Y de estos, el 77% menos de 5 horas. De comprar agua en tanqueros y de gastar $40 en promedio al año en atención de enfermedades gastrointestinales. Las mafias criminales y políticas han intentado amedrentarnos. A nosotros nos amenazan todos los días, nos acusan de un poco de barbaridades, muchas de ellas que son ellos, porque el ladrón juzga por su condición. Las sinvergüencerías de los gobiernos pasados, ahí sí están mudos. Cuando se evidencia que votan en conjunto para salvar a las personas que los han tenido a ustedes en miseria, ahí sí, mudos. El financiamiento gubernamental para estas obras será a través del Banco de Desarrollo del Ecuador por cerca de $10.6 millones. Parte de este crédito público no deberá ser reembolsado. 1.5 millones serán no reembolsables. El presidente de la República, Daniel Noboa, realizó el anuncio en un acto en el que participó parte de la comunidad. El jefe de Estado aprovechó la oportunidad para anunciar la creación de un comité especial por el mercado de Jipijapa. Conformado por el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, por la asambleísta Valentina Centeno,
por el ministro de Gobierno, Arturo Félix, por la secretaria de Administración Pública, Cintia Gelibert, y la alcaldesa. Entre estos 5 personas van a trabajar incansablemente para hacer cumplir el deseo de todos ustedes de que es por fin tener el mercado de Jipijapa. Mientras la secretaria técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, María José Pinto, mencionó que en el país en estos últimos 10 meses se rescataron a 5.000 niños de la desnutrición, la asistencia en Jipijapa incluirá capacitaciones para continuar combatiendo este padecimiento. El éxito del trabajo que hemos realizado juntos en Manabí, entre varios ministerios, las alcaldías, las familias, nos han permitido disminuir 4 puntos la desnutrición crónica infantil en esta hermosa provincia. Las autoridades señalaron que la obra para las redes de agua potable en Manabí generaría al menos 212 plazas de trabajo nuevas. Sofía Vintimilla, Noticias 7. A continuación, amigos, les contamos sobre la convocatoria del Ministerio de Educación para el concurso de méritos y oposición para seleccionar docentes de los niveles de 2º a 7º de educación general básica y educación inicial a nivel nacional. Veamos desde cuándo y cuáles son los requisitos para aplicar. Desde este martes 17 de septiembre, el Ministerio de Educación ha anunciado que comenzará el concurso de méritos y oposición para seleccionar docentes para los niveles de 2º a 7º de educación general básica y educación inicial, con el objetivo de contribuir al desarrollo académico e integral de los estudiantes, mejorando así la calidad educativa en el país, por lo que se ha hecho la invitación a docentes que cumplan con los requisitos establecidos, como ser ecuatoriano mayor de 18 años o extranjero de acuerdo a las condiciones establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público y esta ley, poseer título de 3º o 4º nivel en el campo de la educación debidamente registrados y reconocidos por el órgano rector de la política pública del sistema de educación superior, constar en el registro de candidatos aptos anteriormente conocidos como elegibles, superar las evaluaciones psicológicas y acreditadas por el Sistema Nacional de Salud y certificar no encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones generales o especiales establecidas en la presente ley. Participen en el proceso de selección a través de la página web del Ministerio, educacion.gov.es, donde además encontrarán el calendario completo con las fases establecidas y tiempo que durará el concurso. Y ahora hablaremos sobre una nueva iniciativa que busca reducir la brecha digital en el Ecuador. El Ministerio de Telecomunicaciones junto a la Cenecit ha lanzado un programa de becas para estudios técnicos y tecnológicos en carreras afines a la tecnología de la información y comunicación. Aquí les contamos hasta cuándo y en dónde puede postularse. El Ministerio de Telecomunicaciones junto con la Cenecit han lanzado un nuevo programa de becas en tecnologías de la información y comunicación que tiene como objetivo reducir la brecha digital en zonas urbano-marginales, rurales y fronterizas del país. Estas becas para tercer nivel técnico y tecnológico en instituciones privadas están dirigidas a personas que inicien sus estudios en el 2º semestre de este 2024 y cubrirán hasta $4.000 por concepto de matrícula y aranceles para la totalidad de la carrera. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre y se priorizará a grupos sociales minoritarios históricamente discriminados o en condiciones de vulnerabilidad social o económica. Quienes deseen inscribirse podrán ingresar a la página web ciau.cenecit.gov.es, donde deberán leer detenidamente las bases del programa para postular. De esta manera se busca fomentar el acceso, permanencia y egreso del sistema de educación superior bajo criterios de progresividad y pertenencia.